Hola, soy Jorge Sentner. Te anuncio hoy que mi último libro ya está disponible en librerías y en las plataformas de compra online. Se titula Cuando nos sentamos a meditar y ha sido publicado por la editorial Herder. En el libro Cuando nos sentamos a meditar, reúno 80 textos breves que corresponden a otras tantas meditaciones. Te invito a leer esta obra sin prisas, permitiéndote sentir la energía que vibra en cada una de sus palabras y de sus frases. Lo que resuene con la infinita sabiduría de tu corazón, lo que resuene con tu verdad interior, se revelará en tu conciencia y será tu auténtico guía. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 44 de El Arte de Existir. Muchas veces en nuestra vida, tal vez porque atravesamos situaciones difíciles, sentimos la imperiosa necesidad de ir hacia nuestro centro, de ir al encuentro de nuestra auténtica naturaleza, de reencontrarnos con nosotros mismos, de reconectar con nuestra esencia. En otras palabras, sentimos la necesidad de quitarnos la máscara, de dejar caer el disfraz del personaje y ser, aunque solo sea por un rato, quien de verdad somos. Sí, hay situaciones en la vida que nos piden ser quien de verdad somos. Es como si en esos momentos tuviéramos la intuición o la sabiduría de que solo siendo nosotros mismos encontraremos la fuerza, la paz, la entereza, la capacidad de atravesar ciertas pruebas. Es como si la vida nos mostrara que si afrontamos la experiencia desde nuestro yo psicológico, desde nuestro ego, desde nuestro personaje habitual, estamos inevitablemente condenados al sufrimiento. En el budismo se suele enseñar que la práctica de la meditación nos permite descubrir y conectar con nuestra esencia, con nuestra auténtica naturaleza. Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué la práctica de la meditación puede llevarnos al encuentro de quien de verdad somos? Pues simplemente porque es la práctica de la atención al instante presente. Nuestra naturaleza, lo que somos, está siempre presente. Le damos voz cuando decimos yo soy. Y sentimos ese deseo de ir hacia ella, de buscarla, cuando no estamos presentes y experimentamos el sufrimiento que de ello se deriva. ¿Dónde está mi atención cuando sufro así? No en el presente, claro. Está en el futuro o en el pasado. Está en las fantasías catastróficas sobre el porvenir. Está en el deseo de conocer y controlar el futuro. Cuando nuestra atención está en el tiempo cronológico, en el yo psicológico, lo que nos domina es el miedo.
Cuando nuestra atención se va al futuro, traemos también necesariamente el pasado, porque no podemos concebir uno sin el otro. Y el pasado es nuestra infancia, nuestra inmadurez, nuestra total dependencia y la ignorancia de que somos una fuente de amor. En esos casos afrontamos situaciones difíciles, una pérdida, una enfermedad, como niños solos y asustados, con las capacidades de un niño asustado y solo. Podemos instantáneamente revertir esa situación trayendo nuestra atención al instante presente. Y esto lo hacemos trayendo la atención al cuerpo. Cuando lo hacemos, empezamos a volvernos conscientes de nuestra respiración, de nuestro contacto con el suelo, de los sonidos, de los colores, de los olores, de los sabores, de las texturas. Cultivamos así un estado de presencia que en el fondo es una presencia amorosa, capaz de acompañar y aliviar al humano que debe atravesar una situación difícil. Si traemos la atención al presente, ahora, aquí, si abrimos nuestra atención a lo que es, podremos darnos cuenta de que estamos acompañados por una presencia de amor incondicional. El humano que somos, con sus limitaciones, con sus heridas, sus dolores, sus pérdidas, sus frustraciones, sus miedos, se siente de pronto aliviado por el bálsamo que representa esa compañía de amor incondicional. Si practicamos este ejercicio de atención con regularidad, con honestidad, con entrega, tal vez un día tomemos conciencia de que somos esa presencia de amor incondicional que acompaña al humano que también somos. Desde ese lugar de presencia plena, de amor incondicional, podemos comunicar con nuestro humano. Podemos transmitirle que aunque se equivoque, aunque tenga miedos, aunque enferme, aunque traicione, haga lo que haga, lo amaremos plenamente. Porque no tenemos otra función que dar amor, que dar de lo que somos a través de nuestra presencia. Traemos la atención al cuerpo y traemos la atención al presente. Acogemos en nuestra presencia amorosa todo lo que la vida nos trae, momento a momento. Nos limitamos a estar con lo que hay, aquí y ahora. Nos limitamos a estar con lo que es, aquí y ahora. Si lo que hay es dolor, estamos con el dolor. Si lo que hay es miedo, estamos con el miedo. Si lo que hay es agitación mental, estamos con la agitación mental. Estar con lo que hay implica renunciar a cualquier deseo de cambio, a cualquier deseo de mejora. Estar con lo que hay significa renunciar a querer alcanzar algo distinto a lo que es. Renuncia a una meta, a un objetivo alcanzable en el futuro. Estar con lo que hay implica renunciar al tiempo cronológico y aceptar que todo es ahora. La vida no será cuando yo mejore de mi enfermedad o cuando consiga un trabajo o cuando cambie de casa o cuando aprenda a estar más tranquilo conmigo mismo. Todo es ahora y solo es ahora. Aceptar el instante presente tal como es nos permite tomar conciencia de la plenitud de este instante en el que respiro, en el que vivo. Reconocer la plenitud de este instante es un acto de humildad, porque dejamos en ese momento de ponerle condiciones a la vida,
Dejamos de decirle a la vida cómo tiene que ser para que yo me sienta feliz y contento. Todo es ahora, y aquí ahora yo soy. Estar presente no significa no pensar, no sentirse alterado, no temer, no tener rabia. Estar presente significa estar con lo que hay. El miedo, los pensamientos, la rabia, el dolor físico, el sufrimiento emocional, es lo que aquí y ahora me puede ayudar a estar presente. Traemos la atención al cuerpo, traemos la atención al instante presente. Acogemos lo que hay aquí y ahora. Nos damos permiso para ver las cosas tal como son. Acogemos con amor incondicional todo lo que nuestro humano experimenta aquí y ahora. Con nuestra presencia, a nuestro humano le decimos sí, tal como es, con sus miedos, con sus limitaciones, con sus luces y sus sombras. En la consulta, Jorge comparte su punto de vista sobre las situaciones que te causan sufrimiento en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Tu pregunta dice de ti más que cualquier afirmación. Vamos a explorarla. Tu pregunta es una puerta abierta hacia el misterio que encarnas. Atravesemos ese umbral. Coordina y presenta Davi Carneiro. Olá, Jorge. Nos escribe un oyente. Me doy cuenta de que con mi hijo estoy actuando igual que lo hicieron mis padres. Isso me dá miedo, porque sé que mis padres me han dañado en mi desarrollo, en mi vida y en mi relación con los demás. No sé cómo mantener el tipo cuando estoy cansada, triste, agobiada. Ver que en mi casa no hay alegría, frescura, me hace sofrer muchísimo. ¿Qué debo hacer y cómo debo actuar, Jorge, en cada momento, sin dejar que mis frustraciones y mis miedos se transfieran a mis hijos? Cuando nosotros nos desarrollamos de pequeños, sin duda que recibimos la impronta de todo lo que nuestros padres nos transmiten. Luego, cuando somos adultos, tenemos la tendencia a recordar o reconocer solo las improntas desagradables o que llamamos negativas. La primera cosa que yo le diría a Paloma es que se sentara a reconocer las influencias nutricias, felices, enriquecedoras que sus padres le han dejado. Si ella hace una lectura exclusivamente pesimista o negativa de lo que vivió con sus padres, esa será la realidad que ella esté construyendo en su mente y por lo tanto hará la experiencia de ello. Ella se verá como la hija de unos padres que tal vez no supieron darle ciertas cosas o que le dieron excesivamente de otras cosas, cualquier tipo de queja. Todos, si miramos hacia atrás, seguramente podremos hacer una lista de ciertas imperfecciones, de ciertas fallas de nuestros padres. Y olvidamos muy fácilmente que hemos nacido en una situación de indefensión y de dependencia absolutas. Y que gracias a nuestros padres nosotros hemos sobrevivido a los primeros tiempos, hemos sido alimentados, hemos sido cuidados, hemos sido protegidos, hemos sido apoyados en nuestro desarrollo. Y no niego que en muchos casos
los padres cometamos imperfecciones, dejaciones de responsabilidad, incluso abusos, violencias. Hay muchas cosas que seguramente algunos padres le transmiten a sus hijos de manera perjudicial. Pero es injusto, no para con los padres, sino para consigo mismo. Es injusto generar una narrativa según la cual solo mi realidad está hecha de esas faltas, de esas carencias, de esos abusos, de esas malas conductas, de esas faltas de responsabilidades, de esas faltas de atención, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí ahora nos debilitamos. Nos debilitamos al estar creando una realidad propia hecha de carencias, de abusos, de malos tratos, de falta de amor, exclusivamente. En primer lugar, le vendría muy bien dar este pasito de humildad y de honestidad para con ella misma y reconocerse la hija de unos padres que también le han ofrecido una serie de cosas vitales que le ha permitido llegar adulta y que les han permitido ser madre y hoy cuidar de sus hijos. Una vez hecho este ejercicio de honestidad para consigo misma, me gustaría saber cómo se sentiría ella, porque lo que Paloma no se da cuenta es que ella se siente mal respecto de sus hijos y con miedo a transmitirle cosas negativas, porque está creando una realidad en la que ella solo puede transmitirles cosas negativas. Y si ella crea esa realidad, va a vivir esa experiencia y lo va a sentir. Entonces, primero que todo, se trata de instalarse en una realidad diferente, en una realidad en la que ella no es solo la hija de unos padres defectuosos u inadecuados, sino que también es la hija de unos padres amorosos que han tenido cuidados, que la han alimentado desde pequeña, que la han cuidado del frío y del calor, que le han cuidado el sueño, que le han cuidado la higiene, que la mandaron a la escuela, que seguramente la llevaron al pediatra, que la han vacunado, que etcétera, etcétera, etcétera. Ella tiene que crear una Paloma nueva, y ese es el poder que tenemos. Tiene que elegir ser alguien que puede transmitir a sus hijos algo diferente a lo que ella siente que sus padres le han transmitido, tal como lo siente ahora. Si ella reconoce que sus padres han sido también amorosos y que han sido seres humanos defectuosos, entonces ella se sentirá menos víctima de su pasado y más responsable de su presente, que esto es lo importante. Y una persona que se siente más responsable de su presente vive con menos miedo a transmitir inconscientemente las cosas recibidas. En cada momento estará actuando desde ella misma, no desde la heredera de sus padres. Estará actuando desde el presente. Me parece que sin hacer ese paso previo de cambiar su propia realidad presente, es inútil que ella reciba consejos o reciba directivas, porque repetirá constantemente su sentir.
ella seguirá sintiendo que es la hija de unos padres inadecuados. Y el poder de crear ese personaje es mayor que cualquier razonamiento intelectual y que cualquier consejo que pueda recibir o cualquier libro que pueda leer. Porque nadie tiene el poder de transformarla en la mujer que ella es ahora. Solo ella puede transformarse en la mujer que ella es ahora, en la adulta responsable que ella puede ser ahora. Cuando haga ese proceso de actualización de la conciencia y sobre todo cuando sea más honesta con la complejidad de ser padre, porque la vida humana es compleja y ser padre es una labor compleja. No es simplemente una cosa que se resuelve como blanco o negro, bien o mal. Esa complejidad, esa multidimensionalidad que va a reconocer cuando reconozca todo lo que le aportaron sus padres, le va a permitir ampliar su conciencia y encontrar en ella misma la manera de relacionarse con sus hijos más eficaz aquí y ahora. Jorge, ¿podría hablar un poco también, Jorge, sobre qué relación tiene el miedo con el sufrimiento? Porque me parece que esta oyente, Paloma, sufre muchísimo por el miedo a sufrir, ¿no? Y por eso sufre también por sus hijos. Sí, claro, están íntimamente ligados. Ya en otro podcast, en otro episodio, hemos hablado de nuestra libertad de elegir ser quien ama o ser quien teme. Justamente si tú te identificas con el hijo de unos padres que no te han tratado bien y solo centras tu atención en lo que te ha faltado, es evidente que estás construyendo una identidad signada por la carencia amorosa. Y si tú te identificas con alguien que carece de amor, necesariamente lo que te va a dominar es el miedo. Y eso genera un sufrimiento porque tienes la sensación de que nunca eres la persona adecuada para vivir tu propia vida, como si siempre te faltara algo para llegar a ser la persona que tienes que ser. Evidentemente, eso nos hace sentir mal, nos hace sentir insuficientes, inadecuados, inmerecedores, bueno, toda una serie de facetas de lo que llamamos la falta de autoestima. Y la falta de autoestima se multiplica y se regenera constantemente a través de creencias inconscientes que nosotros mismos alimentamos, a través de ciertos pensamientos autoflageladores que también estamos alimentando con nuestra atención. Y sí, el miedo lo domina todo y la vida es de un sufrir por ese temor a ser portadora de un mal. En el caso de Paloma, lo que ella nos está diciendo es que se siente portadora de un mal heredado de sus padres y sobre el que ella no tiene gestión alguna. Claro, te imaginas lo que puede sentir una mujer de 42 años creyendo que es una suerte de bomba ambulante emocional con sus hijos. Eso la llena de inseguridad, de dudas, de falta de eficacia, porque en todo momento tiene el temor de estar dañando a sus propios hijos. Y claro, y desde un lugar de conciencia en el que ella reproduce constantemente al personaje que está encarnando. Por eso digo que si ella no da un primer paso hacia la transformación de ella en quien ella realmente es, si ella no se baja
del personaje que ha creado con la historia familiar que se cuenta, entonces lógicamente desde fuera es imposible modificar eso. Jorge, tenemos otra pregunta anónima. Mi sofrimento, Jorge, está ligado ao sofrimento de los demás. Às vezes, eu recuerdo do sofrimento de mi hijo, de mi hermana, de mi madre. Se me quedan pegados. Las imágenes de internet, los toros y los toreros destrozados, la guerra, los niños ahogados, muertos de hambre, todas estas imágenes me martilean por dentro, tempo después de haberlas visto. ¿Sofrimos solo nuestro sufrimiento, Jorge? ¿Y en qué medida se puede evitar? Está claro que esta persona que nos escribe se siente sensible ante el sufrimiento de los seres vivos en general. Y lo que nos pregunta, intuyo yo, es cómo evitar ese sufrimiento o tal vez cómo evitar sufrir por el sufrimiento de los demás. Vamos a tratar de darle una respuesta. La mirada de esta persona está orientada de manera tal que solo capta el sufrimiento que hay en el mundo. Esto alimenta interiormente la creación de un personaje pesimista, de un personaje que va hacia la desesperación y muchas veces de un personaje que tiene un concepto negativo del ser humano. Evidentemente, esto no nos puede hacer bien. Él como individuo o ella como individuo, no sé si es un hombre o una mujer quien lo escribe, está casi sin darse cuenta encarnando una suerte de crítica profunda que corre el riesgo de llevarlo hacia una especie de nihilismo, de desesperación, de desasosiego profundo. Paradójicamente, lo que yo veo en lo que nos cuenta esta persona es un gran apego al sufrimiento. Es una obsesión casi con el sufrimiento en la tierra. Hay algo en común con la pregunta precedente y la respuesta también iría en esa dirección. ¿Cómo evitar ese sufrimiento? Yo le diría que dirigiera un poco su mirada a la integridad de lo que es, porque la vida no está hecha solo de un color. La vida está hecha de polaridades. Y es verdad que hay guerras, y es verdad que hay momentos de felicidad, y es verdad que hay crímenes, y también es verdad que hay celebraciones, nacimientos, festejos, encuentros, arte, flores, pájaros que vuelan, nubes que pasan. La realidad está hecha de la totalidad y me da la impresión de que esta persona que nos ha escrito solo tiene orientada la atención hacia una mitad de la realidad. Y como su atención está orientada hacia esa mitad de la realidad, esa es la realidad en la que vive, en la que solo ve lo que podríamos llamar la parte oscura, la zona de sombra, y no entra en contacto con la luz. La sugerencia es que abra su atención, que amplíe un poco su mirada para
que la realidad en la que va a quedar instalado o instalada sea una realidad más equilibrada. Eso le permitirá encontrar en sí mismo también la parte feliz de su vida. Porque no olvidemos que el mundo exterior que nosotros percibimos es una proyección de nuestro mundo interior. Cada uno de nosotros construimos así el mundo que habitamos. Y esta persona que nos escribe está proyectando sobre el mundo exterior su parte de sufrimiento y por lo tanto solo detecta eso. Esto es como el clásico ejemplo de que cuando si mi mujer está embarazada, camino por la calle y solo veo mujeres embarazadas. Si mi mujer no está embarazada, camino por la calle y no veo tantas mujeres embarazadas. Siempre estoy viendo afuera mi mundo interior. En este caso, yo intuyo que la persona que nos escribe, en su mundo interior, también está direccionando la atención solo hacia su sufrimiento. Solo ve que su vida es sufrimiento, crueldad, dolor, crimen. Todo eso que ve él afuera es lo que él está realizando de sí mismo en su interior. Por lo tanto, todo empieza por ampliar nuestra mirada interior, por ir a buscar y reconocer en el instante presente, por ejemplo, el milagro de la respiración. Si nosotros prestamos atención al hecho de que hay algo que nos respira, que hay algo que hace funcionar mi corazón, que mis ojos ven cosas en el exterior y pueden apreciar incluso colores y pueden apreciar matices y rugosidades, que mi tacto puede reconocer superficies. Cada pequeña cosa que nosotros tomamos conciencia del instante presente puede abrirnos hacia el milagro de lo que es estar vivos, del universo en toda su complejidad. Claro, esto significa un trabajo de amplitud de la conciencia y de reconocimiento de todo lo que es. Esta persona que nos escribe solo está reconociendo una parte de lo que es y saca la conclusión de que esa parte es el todo. Pues no. En el todo verá una realidad más equilibrada. De hecho, hay una imagen muy bonita de Oriente que dice que la maravillosa flor de loto nace en el lodo, nace en el barro, nace en lo sucio. Y todo es así. Está lleno de ejemplos la historia de la humanidad, de momentos de auténtica trascendencia, de belleza, de amor, en medio de las batallas, en medio de los crímenes, en medio de las tragedias. Y esto es así. Claro, más fácil es hacer una reducción y contar que todo es horrible o contar que todo es happy, happy. No, tampoco. Ni todo es una maravilla, ni todo es horrible. La realidad es matizada y simultánea. José María, 53 años, de Madrid. Jorge, hace más o menos un año que he empezado una práctica formal de meditación. He empezado a venir a un dojo, a asistir retiros silenciosos, a meditar con frecuencia. Pero últimamente mi práctica no ha sido muy buena debido a las circunstancias y de mi vida que ha estado muy ocupada. He consultado, Jorge, a mi maestra, que me ha dicho que todas estas formas enriquecem a prática. Lo mais importante
es cómo vives cada momento. No creo, Jorge, que he comprendido bien este mensaje. ¿Qué significa para ti este practicar en cada momento? Si observas el texto que te ha enviado esta persona, verás que él tiene la creencia de que en algún momento practicó bien y en otro momento su práctica deja de ser correcta o buena. Eso es porque él todavía no ha profundizado en la práctica y se mantiene en una conciencia dual en la que las cosas son correctas o incorrectas, buenas o malas. Lo que su maestra le está tratando de transmitir es que existe también una conciencia no dual y que justamente la práctica de la meditación tiene el sentido de acceder a este grado de conciencia no dual en el que todas las categorías desaparecen. Nosotros solemos vivir nuestra vida cotidiana desde un lugar de conciencia que establece categorías. Esto me gusta, lo otro no me gusta, esto es correcto, lo otro no es correcto. Es así como nosotros estamos situados en el mundo. Y así nos va. Todo lo que nosotros vemos de conflictividad, de guerras, de disputas, todo es fruto de esta conciencia dual. ¿Por qué? Porque en el fondo esta conciencia dual, si nosotros profundizamos la observación, nos lleva a concebirnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros, como un yo separado del resto de todo lo que es. Y claro, si tú te concibes a ti mismo como un yo separado de todo lo que es, necesariamente entrarás en conflicto con todo lo que es, porque tienes tus propios deseos, porque tienes tus propios gustos, porque tienes tus propios intereses. Es lo que llamamos una intención egoísta de la vida. Yo me concibo como un yo separado. Eso es ese yo que llamamos ego. Es un constructo mental que cada uno de nosotros ha tenido que desarrollar desde la infancia para poder estar en el mundo, pero que normalmente no lo hemos desarrollado con eficacia o no nos han sido dadas las condiciones para desarrollar un ego bien consolidado. Entonces, cada instante de nuestra vida estamos expresando la debilidad y la carencia de ese ego, de esa identidad. Y por lo tanto, estamos todo el tiempo tratando de compensar dicha carencia, que esencialmente es una carencia de amor, o porque no me aman lo suficiente, o porque yo no sé amar lo suficiente. En este caso, esta persona ha tenido la intuición de que a través de la práctica puede llegar a salir de esta prisión de la mirada dualista. Y está en ello. Y lo que su maestra le ha sugerido es que siga profundizando en la práctica. ¿Qué significa profundizar en la práctica? Entre otras cosas, dejar de esperar que la práctica te transforme en algo diferente a quien eres. Todos, cuando empezamos a practicar meditación, es innegable que lo hacemos con la idea de cambiar, lo hacemos con la idea de aprender, lo hacemos con la idea de desarrollar otro estado de conciencia, lo hacemos con una serie de propósitos, con una serie de metas. ¿Por qué? Porque vivimos así. Toda nuestra vida está planteada en términos de hacer algo para hacer otro. Si profundizas en la práctica, si eres honesto en tu práctica, si tienes disciplina para con tu práctica, si haces de tu práctica un acto de amor y no un deber, no una de las tantas cosas que tenemos que hacer porque hay que hacerlas, sino que simplemente te entregas a tu práctica, entonces posiblemente un día te darás cuenta que una verdadera y auténtica práctica no tiene objetivos.
no tiene propósitos, no tiene metas que alcanzar. ¿Por qué? Porque todas estas propuestas, propósitos, metas, logros, todas son promesas en el tiempo. Son promesas de alcanzar algo distinto en el futuro. Y esa es la trampa del ego, porque nuestro ego está hecho de tiempo. Tiene una historia, tiene una biografía, tiene unas creencias, tiene un pasado y tiende hacia un futuro que se promete pleno. Lo que la maestra de esta persona que nos escribe le ha dicho es que todo es aquí y ahora. Que abandone todo propósito, que abandone toda dualidad, que abandone toda categoría y que intente tomar conciencia plena del instante presente. Porque el instante presente es la puerta de entrada a nuestra verdadera naturaleza, a quien realmente somos. Y la llave que abre esa puerta se llama la atención, la conciencia. Tomar conciencia del instante presente. Da igual si vas mucho a practicar, si vas poco a practicar, da igual si tú practicas 6 horas o practicas 1 hora, todo eso son categorías. Lo que nosotros queremos vivir, ya lo estamos viviendo aquí y ahora, solo que no nos damos cuenta porque nuestra atención no está aquí y ahora. La práctica de la meditación es una práctica de la atención al instante presente. Es una práctica de la aceptación plena del instante presente. Es decirle sí al instante presente. Cuando yo le digo sí al instante presente, me digo sí. Le digo sí a todo lo que es. Y entonces tomo conciencia de que yo soy. De que aquí ahora yo soy. Y no soy algo separado de todo lo que es. Cuando nosotros tomamos conciencia de yo soy, tenemos que observarnos y ver qué nos falta y ver qué nos sobra. Y verás que ni te sobra nada, ni te falta nada, porque si no, no podrías decir yo soy. Tomar conciencia de yo soy. Eso es únicamente posible aquí y ahora. No va por acumulación, no va por suma, no va por si lo hago mejor o lo hago peor. La práctica de la meditación que esta persona que nos escribe ha emprendido es una desprogramación mental. Es un proceso de desprogramación mental. Nuestra programación nos mantiene en una conciencia dual. La práctica de la meditación es una especie de ejercitación en la conciencia no dual. Y el camino es la atención al instante presente. Todo es aquí ahora y todo es uno. En tanto que mi percepción me engaña y me hace ver que hay un tiempo cronológico y que yo soy alguien separado de todo el resto. Su maestra le ha dado en pocas palabras la guía correcta. Ahora le toca a él dejar caer toda su pretensión de hacerlo bien, de practicar bien, de que su práctica sea mejor o peor. Cuando tú dices mi práctica ha sido peor o mejor, es que estás evaluando. Y la práctica consiste en una atención que no evalúa, que no enjuicia. Por lo tanto, la humildad pasa por renunciar a toda categoría, a dejar de establecer categorías, a renunciar a querer ser un buen meditador, renunciar a que mi práctica sea la correcta,
renunciar, porque desde que yo empiezo a poner categorías estoy reproduciendo esa sensación de ser un yo separado. Es una trampa constante que la misma mente va generando. Por eso, esta persona que nos escribe todavía está mirando con los ojos de la mente, todavía está mirando con los ojos de su rostro y toma lo que percibe por lo que es. La práctica de la meditación termina por hacernos descubrir un día una mirada interior. Por eso nosotros en la práctica entornamos los ojos para ver. Cerramos los ojos para ver, para dejarnos de engañarnos con lo que nuestros ojos ven. Porque cuando nosotros dejamos de mirar con los ojos del rostro y con los ojos de la mente, empezamos a ver con los ojos del corazón. Y es esa mirada la que nos permite ver las cosas como son. Vipassana. Vipassana quiere decir ver las cosas como son. Cuando yo veo las cosas como son, me veo como soy. Yo soy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabasa. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Manu Fullola. Dirección y presentación, Jorge Sentner.